Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos convecinos, a la web Arregla mi barrio. Ya sabéis que el presidente Zapatero ha impulsado el Fondo de Inversión Local destinado a crear empleo a través de inversiones municipales. Para Valencia ha supuesto una inyección de cerca de 141 millones de euros. Hablamos de la mayor inversión pública de la historia. Por ello pensamos que era necesario saber cómo les gustaría a los valencianos y valencianas que se gastara ese dinero. Con esa idea, el 8 de diciembre pusimos en marcha la web arreglamibarrio.com y desde entonces ha tenido cerca de 5.000 visitantes únicos y ha recibido de vuestra mano 370 valiosas aportaciones. En los primeros 15 días recogimos 280 ideas. Casi 20 propuestas al día que han sido recibidas, estudiadas y valoradas técnicamente y, por supuesto, muy bien acogidas. Os lo agradecemos. Con las propuestas de los ciudadanos y las nuestras propias solicitamos al Ayuntamiento un pleno extraordinario. Fue una oportunidad de debatir sobre proyectos para Valencia que consideramos muy valiosa. Por eso seguiremos proponiendo iniciativas para que nuestras ideas y necesidades se concreten en realidades. Arregla mi barrio ha permitido que la opinión de los ciudadanos y ciudadanas verdaderamente cuente. Los vecinos necesitamos vías de comunicación directa con nuestros gestores y políticos, canales transparentes que nos permitan participar en la toma de decisiones que nos afectan a todos. Hasta ahora, Arregla mi barrio ha estado asociada al Fondo de Inversión Local, pero muchos y muchas de vosotros nos habéis pedido que se mantenga este cauce de participación y comunicación. Y así será. En las próximas semanas, arreglamibarrio.com se modificará para que podáis hacernos llegar vuestras sugerencias sobre cualquier tema o circunstancia. Cuando hagamos uso de vuestras propuestas o ideas, se os comunicará adecuadamente. De hecho, no solo queremos saber qué y cómo cambiaríais la ciudad, sino que también queremos que contribuyáis al diseño de esa herramienta. Si queréis sugerirnos alguna idea, podéis hacerlo en el formulario de aquí abajo. Este es un paso más hacia una manera abierta y directa de hacer política, hacia una política con y de los ciudadanos y ciudadanas. Este es el compromiso de las y los socialistas de Valencia. Muchas gracias.